Buenas noches a todos, todas. Buenas, buenas. Estamos empezando nuestro vivo de hoy. Vamos a estar con el queridísimo Marcelo Martinezzi discutiendo un poco sobre cine, sobre ciudad. Yo soy Natu Ferreira, soy candidata a concejala número 1 de la lista del Frente Guazú. Les agradezco a todas las personas que se están sumando a este vivo. Gracias por participar, por estar acá. La idea es un poco preguntarnos desde la cultura y el arte y desde el cine específicamente. En este caso vamos a hablar con Marcelo cómo vemos la ciudad, qué importancia tiene el cine, qué importancia tiene el arte en la construcción de una ciudad más democrática, en la construcción de políticas públicas de inclusión. Les saludamos a toda la gente, saludos, Majo, a la gente, gracias. Vamos a estar invitándole a Marce ahora para que se conecte. Acá esperen un poco que yo soy así como medio de otras tecnologías. Ahí vamos a ver si Marce ya está preparado para sumarse. Les saludamos a todos y todas, contarles que ya tuvimos vivos con las compañeras de Mamá Cultiva, tuvimos con la gente del CEPATE, tuvimos un vivo con la gente de Ciudad Mansa, de la banda Ciudad Mansa, donde tuvimos una conversación sobre cultura. Tuvimos, no me acuerdo más si tuvimos otro video, no quiero dejar de citar, pero estuvimos como avanzando bastante en estas discusiones para pensar los distintos ejes que como ciudad queremos pensar juntos con quienes nos ven acá en el Instagram, con quienes avanzamos en el pensamiento. Ahí les saludo a tía Milda y su hijo adoptivo, vamos a hablar hoy, así que es verdad. Vamos a ver que Marce se una enseguida, le estamos esperando. Ya le mandamos la invi. Está teniendo, parece, algunos problemitas de conexión, Marce. La idea un poco es, en estos espacios, que vayamos bajando ejes concretos que la candidatura propone para nosotras. Ahí está, le veo a Marce. Hola, Marce. Saluda. A ver un poco. No puede. A ver. Ahí te veo. Enviar solicitud. No, es la plataforma que más usa Marcelo, me estaba explicando. Ahí está. Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchás Hola, ahí? Marce, ¿me ves? Sí. ¿Vos me ¿Me escuchás? oís? ¿Vos me escuchás? Bien, yo te escucho medio entrecortado. ¿Soy yo nomás o le escuchamos todos medio entrecortados a Marce? A ver, habla un poco, Hola, Marce. hola. Hola, hola. Un, dos, tres. Hola, hola. Ahí está, súper, 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 ¿Está mejor súper. ahí? Cualquier cosa me mudo Mejor. del lugar. No, ahí se te escucha súper bien. Estaba Buenísimo, me alegro. contándole, Marce, el carácter de estos vivos es un poco para conversar los ejes de la propuesta de la candidatura. Le estaba contando, y bienvenida a la gente que se está sumando. Yo soy Natu Ferreira, soy candidata a concejala por la lista 40. Estamos hablando con distintos referentes de distintas disciplinas para poder pensar juntos y juntas la ciudad de Asunción. Le doy la bienvenida a Marcelo Martinez y le agradezco profundamente que esté en este vivo conmigo. Marcelo es un compañero con el que nos venimos encontrando en distintas acciones y reflexiones a lo largo de muchos años. Debo decir que yo tuve la suerte de que Marcelo haya sido mi jefe un tiempo ahí en la TV pública. En realidad el camarada era mi jefe, pero Marcelo era el director de la TV pública. Y fue una experiencia que me tocó a mí súper cortito vivir, pero fue única en el aprendizaje de una vivencia de intento de construcción de comunicación pensada a la sociedad, pensada para el diálogo. Así que, Marcelo, te doy la bienvenida, te agradezco una vez más. Quiero que vos te presentes y nos cuentes quién sos. Sabemos que Marcelo es famosísimo, la película que ganó El Oso, del que todas estamos orgullosísimas, así que nos va a contar él.
Bienvenido, Marcelo, y gracias por estar en este espacio. Gracias, Nato, por la invitación. ¿Se me escucha bien ahí? Súper bien. Sí, sí, señor. Bueno, me alegra. Bueno, un saludo a toda la gente que se une. Le vi ahí recién así alguna gente amiga, gente conocida. Le vi a Milda, le vi a Jazmín, le vi también a Malu, o sea, mucha gente querida y me alegra mucho que podamos al menos por esta vía estar en contacto. Y más que presentarme, Natu Fer, decir un poco, o sea, presentarme como asunceno, ¿verdad? Como nacido en Asunción y con esa relación complicadísima. Yo hoy te mandaba unos textos cuando hablamos esta mañana y decía, Natu se va a asustar de estos textos porque como asunceno uno tiene una relación muy conflictiva con su ciudad, ¿verdad? Porque de repente le deseas que sea maravillosa, deseas sentir pertenencia, deseas adorarle a la ciudad con, no sé, pensar en los lapachos, pensar en la estación de tren, pensar en el Lido, que cuando alguien va a tocar el Lido decimos por favor que no lo toquen, tenemos esa historia así muy fuerte con la ciudad, pero por otro lado cuando estás en el tráfico, cuando estás en la vereda caminando y te caes porque está toda rota la vereda, cuando te vas a una plaza y no se puede estar en la plaza, cuando no tenés un lugar de encuentro agradable con otra gente, cuando no encontrás un espacio público donde puedas tener un intercambio, también te sentís sumamente frustrado, ¿verdad? Ayer estaba justamente conversando con Milda, aprovechando el parentesco, le llamé y le dije, Milda, mañana me toca hablar con Natu Fer, que de alguna manera para que me dé algunas ideas, ¿verdad? De qué forma abordar esta charla, porque me parecía, por un lado, muy importante que Milda comprende y participó mucho de lo que ha sido el año 91 para Asunción, ¿verdad? Un poco conoce Milda muy bien, me habló un poco de la cultura del antes y el después del 91, que me dio también una idea de cómo podíamos nosotros entender hoy, ¿verdad? 30 años después de eso, cómo podíamos entender un poco lo que desde el cine, desde el teatro, desde el arte en general podemos hacer por Asunción. No te escucho bien, Marce. Terminé de hablar, no sé si me escuchaste. Sí, 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 lo del 91 y la transición de cómo nos pensamos. Hasta ahí más o menos fue Para, mi... claro, y la idea un poco es poder pensar en lo que hablábamos también hoy. Vi los textos que me mandaste. Marcelo me mandó para que vea su obra Calle Última, que fue una producción que hizo en un proceso con niños y niñas en situación de calle, que fue un proceso participativo donde se construyó con la propia organización en un poco el guión, un poco el proceso de contar la historia, narrar. Y también me envió algunas cosas vinculadas a las herederas y también el discurso que dio Marcelo en el Senado. Les cuento un poco todo el paquete porque tiene que ver con esta mirada incómoda, podríamos llamar, que Marcelo planteaba recién, ¿verdad? A mí me hace pensar un poco también a las familias, Marcelo, ¿verdad? O sea, que uno le quiere mucho a sus familias, pero también hay cosas irresueltas ahí, pero siempre es el lugar donde uno quiere volver y donde quiere estar, o donde quiere resolver algo, o finalmente es del lugar donde uno es, ¿verdad? Y donde una es. Entonces hay algo en la ciudad de Asunción, en este caso, para quienes nacimos y crecimos en esta ciudad y quienes optamos por quedarnos acá, proyectar nuestras vidas, de este deseo de poder dialogar con un espacio lleno de contradicciones, pero en el que queremos proyectar nuestros sueños y nuestras potencialidades, ¿verdad? Y en ese sentido, un poco pensar en el audiovisual y en el cine, para ir directo un poco ya al tema que nos convoca, Marcelo, para que hablemos un poco de lo que a vos te mueve como ser humano, que es el cine y el audiovisual, y para que nos cuentes en esta relación conflictiva, podríamos llamarle, que tenemos con la ciudad, las personas, el audiovisual como instrumento. O sea, ¿cuál es la potencia que tiene el audiovisual como propuesta para poder pensarnos en un espacio, para poder pensarnos en un pasado y en un futuro en diálogo? ¿Cuál es la potencia del audiovisual? Bueno, hablando de potencia, antes quiero explicar que el cambio audiovisual de mi fondo fue para acercarme más a mi router. Creo que ahí me van a escuchar mejor. Para la potencia, me encanta, amo, fuerte, súper. Y bueno, ahí atrás está el afiche de la SET, no sé si ven, de Roabastos.
O sea, el guión de Robabasto con Olga Zubarry, una maravillosa película que me encanta, que justo tengo acá en la cocina donde está Ruth, entonces dije voy a aprovechar y venir aquí a conversar. Bueno, Natu, Nada, yo creo que realmente a mí puedo hablar de experiencias personales, ¿verdad? Porque el audiovisual tiene dos poderes transformadores y que creo que son muy importantes mencionarlo. Hay un poder que tiene que ver con el hacer audiovisual. ¿A qué yo me refiero con esto? A mí me tocó trabajar durante un año con niños en situación de calle, que ellos escriban sus propias historias, que ellos discutan esas historias, que generen entre ellos mismos un diálogo acerca de esas historias, que decidamos todos juntos qué historia de todas esas vamos a filmar, que veamos cómo a ellos les toca esa historia y que después podamos filmarla, la llevamos a Berlín, ellos nos acompañaron, o sea, fue una experiencia muy fuerte. Y esa fue una experiencia transformadora. O sea, para mí también, yo a veces hablamos del audiovisual como para afuera, pero me gustaría empezar, Natu, por este poder transformador para adentro, porque creo que también, después de usualmente un proyecto audiovisual te involucra mucho tiempo, ¿verdad? Y no sos la misma persona que entró que entró a querer hacer una película, no sos la misma persona cuando salís. Y me parece eso importante porque de alguna manera creo que la gente que entra a hacer audiovisual desde sus certezas, a reafirmarse dentro de lo que uno cree, se pierde la hermosa oportunidad de la búsqueda. Yo creo que lo más lindo que tiene esto que hacemos es que entremos a buscar algo y que a partir de esa búsqueda nos permitamos también moldear por lo que hallamos por el camino. Me parece que ese es o sea, quería empezar como hablándote de eso porque creo que es una cuestión que no vemos muy a menudo y estoy seguro que gente, por eso mencioné al principio que estaba acá Malu Vázquez, yo sé que Malu hace trabajo audiovisual con comunidades del interior del país y estoy seguro que esa gente que está acostumbrada a ver imágenes foráneas, paisajes foráneos, personajes foráneos, al verse a sí misma en la pantalla grande, en el teléfono, en la tablet, en donde sea, también tiene de alguna manera una reflexión sobre sí misma o sí mismo, ¿verdad? Que es muy importante. Y después lo otro, que de alguna manera es lo más evidente, ¿verdad? Es el poder que tiene el audiovisual para generar diálogo o reflexión acerca de toda una sociedad, ¿verdad? Me parece que hoy, para quienes vemos El Pueblo, que se filmó en el año 69, o sea, nos toca de una forma muy particular, Nato, porque prácticamente no hay documentos de Paraguay de esa época, y por más que nuestra realidad sea mucho más urbana que la que retrata el pueblo de Carlos Ayer, o sea, es un material fuertísimo de memoria, y la recuperación de ese material implica, evidentemente, muchísimo, muchísimo para el Paraguay, ¿verdad? Como sociedad. Y creo que a partir de lo que conozco, o sea, todas las veces que puedo de alguna manera pensarme como asunceno, como paraguayo, siempre esas imágenes me ayudan muchísimo. Ya sea por una reacción que puede ser de alguna manera de conflicto con esas imágenes, puede ser una relación de armonía, puede ser una relación nostálgica, pero siempre el audiovisual tiene un poder fuertísimo. Y por supuesto que si hablamos de transformación, tenemos grandes, de alguna manera, grandes ejemplos transformadores en todo el mundo. Sabemos que la Revolución Cubana, ¿verdad? En el año 59, incluso antes de empezar, antes de crear, ¿verdad? El Instituto, el Ministerio de Agricultura, que es el que crea la reforma agraria, esa Revolución Cubana, antes de eso crea el Instituto de Cine, ¿verdad? Porque se dan cuenta de que necesitaban de alguna manera el poder transformador del cine para esa revolución. claro, porque si pensamos que toda transformación y pensemos en lo que es nuestra famosa transición democrática, que seguro Milda me va ahí a ajustar históricamente después en el momento en el que estamos, pero este diálogo para poder pensarnos en como sociedad que está habitando una democracia, que está habitando una postdictadura, una dictadura la más larga, una dictadura muy brutal y cruenta, que podamos pensar en y poder imaginar futuros posibles tiene que ver con generar condiciones culturales para eso, ¿verdad? Entonces creo que la apuesta por el arte y la cultura
tiene que ver con esto que decían los cubanos, ¿verdad? Tenemos que generar una transformación cultural que acompañe la revolución y transformación que queremos vivir en los planos políticos, económicos, sociales, etcétera, porque necesitamos crear esos imaginarios, ¿verdad? Y en relación a lo que decías también, para mí, alguna de las potencias que también le veo a esto que vos contás, además del proceso que viven quienes participan en el proceso creativo y lo que implica eso en su potencia para trabajar con grupos, colectivos y espacios, en vernos a nosotras y a nosotros en pantalla, o sea, en esto de la construcción, por un lado de la identidad, pero también de la diferencia, de poder ver esa diversidad en pantalla, es así como algo increíble, ¿verdad? De pensar, porque por lo general las referencias que tomamos, llamémosle generacionales, llamémosle históricas incluso, ¿verdad? Tienen que ver con lo que vemos en la tele, o lo que vemos en el cine, o lo que escuchamos en las canciones y lo que leemos en la literatura. Y poder encontrar esas referencias en nuestro... O sea, yo te cuento una experiencia súper, así te va a parecer medio quizá, medio boluda, pero ¿cómo se llamaba la película de Siete Cajas? Vi en Buenos Aires cuando yo estaba viviendo en Buenos Aires. Ujú. Y vi en el cine, vi en el Gamón, vi haciendo una experiencia de sala, ¿verdad? Y fue espectacular porque ver Asunción en un cine en otro país, yo tenía una nostalgia feroz de lo que era estar acá y fue genial. Me fui con mi amigo Max y le decía, mira, ahí está, yo estuve ahí, este lugar yo conozco, así todo era re insoportable, era yo en la película, así como un nivel de emoción tenía, escuchar el guaraní y ver un montón de cosas, o sea, fue como una experiencia de referencia y además también te daba la posibilidad de diálogo con la diferencia distinta, ¿verdad? Y creo que esa potencia también tiene el audiovisual y tiene el cine como experiencia, ¿verdad? Que nos permite poder anclarnos en referencias culturales quizás más amplias, ¿verdad? Entonces a mí me parece que en ese sentido tener producciones que muestran nuestras calles, que muestran nuestra cultura, que muestran quiénes somos, eh, nos cambia como sociedad, nos cambia, porque vos también decías, hay ese espejo que nos obliga a hablar incluso con, con lo que es molesto, ¿verdad? O incluso con lo que nos incomoda, nos obliga a hablar. Podemos Sí, pensar el pasa tiempo también, nublado, Natu, podemos pensar... Señor, te aparte de escucho. pasar con el cine, Natu, pasa también, por ejemplo, con la literatura. O sea, yo empecé a leer mucho más de Paraguay cuando me fui a estudiar a un país. ¿Ahí me escuchas bien? ¿Verdad que te escucho? Hola. Sí, Cuando me ahí fui te a escucho. un país que tiene de alguna manera, Natu, una historia con la literatura demasiado fuerte. Entonces vos ves que ese país, ¿verdad? Está de alguna manera, tiene referencias culturales en literatura, en cine, en todo demasiado fuerte. Y empezás a buscar tus referencias propias, ¿verdad? Y a veces nosotros, yendo un poco puntualmente a Asunción, no somos conscientes que Asunción es un feroz referente para la gente del interior del país. ¿Verdad? O sea, para la gente del interior del país, llegar a Asunción, ser visto en Asunción, la relación que tienen con esta ciudad, tiene componentes que para los que somos asuncenos son muy difíciles de entender. Entonces, de alguna manera, me parece que en todo ese viaje, ¿verdad? En todos esos procesos de relación con el espacio físico, el cine, como te pasó a vos, tiene una fuerza increíble, me parece. Me encanta que menciones Siete Cajas porque nos da la oportunidad de hablar del guaraní, ¿verdad? El guaraní, lo sonoro también, ¿verdad? A mí me pasa muchas veces que cuando hablamos de imágenes, cuando hablamos de cine en particular, siempre damos el ejemplo de que cuando ves o sea, si vamos a un ejemplo puntual de esto que llamamos audiovisual, ¿verdad? Cuando vamos a algo visual como una foto de cuando éramos chicos, nos entra una nostalgia, una cosa así muy linda de esa foto para nuestra generación medio en blanco y negro, ¿verdad? De cuando éramos chicos, pero sin embargo escuchás un sonido que relacionás con tu infancia y la experiencia es mucho más fuerte, Nato, es visceral, el sonido tiene una cosa, por eso me imagino que ese guaraní que escuchabas en una sala de Buenos Aires te habrá dado una cosa que te sale de la piel, ¿verdad? Es una cosa muy, muy fuerte.
Gracias por sumarse de vuelta. Estábamos discutiendo con Marcia y Marcia, hola, se cayó el vivo, Marcia, lo siento. No ¿Me importa, escuchas? no importa. Súper bien te escucho. Digo, yo estoy acá en la cocina, mira acá está mi horno, porque es donde mejor escucho. Recién quité así disimuladamente un repasador cuando estábamos hablando. Está bien. Sí, acá en mi sala, mira, ahí está atrás todo mi espacio de trabajo cotidiano, así que estamos en la misma. Qué genial. Así que, no, y te decía lo del poder evocador que tiene, ¿verdad? Porque incluso cuando una se pone desde el lugar más crítico, así, tipo pensando, no sé qué, en ese momento fue así, flechazo a la vivencia pura y dura. A mí no me importó si la película estaba bien hecha, si era un cliché, si era, no sé, mil cosas que no, si estaba en Asunción probablemente yo iba a pensarla dos veces, pero el contexto en el que yo viví la experiencia, y además nos fuimos con muchos paraguayos, o sea, fue como toda una experiencia re linda, ¿verdad? Y nos conectó nos conectó a una misma realidad y a un espacio que añorábamos, que queríamos estar. Y era muy bonito que sea además en ese cine, ¿verdad? En ese cine que es un cine que es pensado por la política pública de cultura de la Argentina. Era un encuentro que no nos costó la vida ver, que pudimos estar todos porque era un espacio abierto e inclusivo. Y en ese sentido, esa experiencia para mí, ahí me echando un poco con lo que es la política cultural, para mí fue sumamente transformadora con mi vínculo con el cine luego porque me podía ir a ver cine todas las semanas, ¿verdad? Una película o dos películas, porque me alcanzaba la economía y había diversidad, había espacio, había horarios, pero eso es como un tema aparte, pero toda esa experiencia desde el lugar, desde la película que veíamos y con quién estábamos, era genial, ¿verdad? Que es otra experiencia de la que uno vive con la televisión, ¿verdad? Que también es otro formato para pensar lo audiovisual, incluso mucho más amplio en alcance, ¿verdad? Pero contarte más, o sea, para mí la experiencia del cine siempre tiene como esa cosa que tiene una magia extra, ¿verdad? De ese encontrarnos en la sala con la película, el espacio cine, ¿verdad? El espacio. No, ahí tocaste algo, Entonces Nati, para que es mí fue, fundamental. Discúlpame. No, ahí tocaste algo sí, que es fundamental, que es la experiencia comunitaria, ¿verdad? Que de repente las plataformas pueden pasarte la misma película que viste, pero la experiencia usualmente es diferente, ¿verdad? Es diferente porque tiene una fuerza y un sentido de estar en conjunto que es muy distinto, ¿verdad? Es como nosotros, yendo un poco haciendo ese cruce que hiciste recién a la televisión, en el espacio, si te acordarás cuando estábamos en TV pública, decíamos ya yo topá, ¿verdad? Porque justamente era buscar un espacio de encuentro, buscar un espacio en el que podamos juntarnos, en el que podamos sentirnos que pertenecemos a un grupo, ¿verdad? Que es algo que demasiado falta en esta ciudad, ¿verdad? Poder tener la posibilidad de irnos a lugares que no sean un shopping, ¿verdad? Donde nos podamos juntar con gente, donde no tengamos toda la locura de marcas y de tiendas y encima nuestro, ¿verdad? Entonces me parece que quizás sí como la plaza es ese lugar de ocio y de recreación familiar, el cine y los cines, me vuelvo un poco a la charla que tuve ayer con Milda cuando hablábamos del Victoria, del Granados, del Splendid, eran espacios en los que uno se iba y de alguna manera vivía una experiencia comunitaria muy fuerte. Vos sabés que ahora que estamos investigando para un próximo proyecto lo que era irse al cine en Paraguay en los años 50, escuchamos que la gente se iba a veces al cine Victoria a ver una película de rock y en plena película salían afuera de la calle a bailar y después volvían a entrar. O sea, cosas que de repente son absolutamente desconocidas hoy, pero que de alguna forma son interesantísimas de analizar como fenómenos sociales, ¿verdad? En todo este proceso me parece que tiendo mucho a hablar de la película, estamos en un proceso de investigación con Carlos Patusa, una película que estamos haciendo siempre con Sebastián Peña y con el mismo grupo de gente que hicimos Las Herederas. Estamos haciendo una película que es una adaptación de un libro de Guido Rodríguez que se llama Narciso, pero también tiene para mí un componente muy fuerte de ser casi como una carta de amor a la ciudad que no pudimos conocer, ¿verdad? A esa Asunción mucho más acogedora, ¿verdad? A esa Asunción de sombras de árboles, a esa Asunción de mayores espacios, a esa Asunción de plazas, también con sus noches así más
una especie de El Rubio, pero amplificado, ¿se entiende? Del rubio amplificado y diversificado, quizás porque el rubio es Sí. un poco específico a su público. Le queremos al rubio y su empanada, es muy rica, entre paréntesis, pausa publicitaria. Sí. No, en realidad en referencia a eso, es como la experiencia del cine, además, yo hablaba mucho con mi papá también y él me contaba que era así como cuando veían una película, era gritarle a la pantalla, avisarle al que venía, viene, cuidado, así intervenir, o sea, dialogaban luego con la película las personas que se iban al cine y era otro tipo de encuentro, no era así ese encuentro más ceremonial que tenemos ahora, podríamos decirle, o más mediado por todas unas normas de comportamiento que son un poco estrictas a veces en algunos cines, y sobre todo que no estaba mediado por esta relación tan de consumo, yo podría llamarlo de alguna forma, sino que tenía que ver con la experiencia de ir a escuchar una historia, ¿verdad? De ir a ver una historia, ¿verdad? Y esa posibilidad. Y cuando vos te vas a una sala de cine para ver cine nomás, es como esa la experiencia. Vos te vas buscando la película, te vas buscando la experiencia y después uno tiene, a medida que va creciendo, otras experiencias con el cine. Irte sola al cine es toda una experiencia de la vida de una, porque una disfruta, una se va, no es un evento social, es para encontrarse una misma. Te vas a ver 7 veces la misma película, pensás muchas cosas. Y yo me acuerdo desde la infancia, por eso es lo que nosotros discutíamos así, entre varias de las propuestas soñadoras que teníamos en la candidatura y que tenemos, está como la posibilidad de recuperar alguno de los cines y hacer un cine municipal, empezar a discutir esa propuesta con los colectivos que trabajan audiovisual y poder trabajar en tener un cine, ¿verdad? Así el Iguazú, el Cosmo, alguno que es que, así que está, el Iguazú yo veo y quiero llorar, pues está el cartel todavía ahí, y me da ganas de ir ahí y sentarme ahí hasta que se haga el cine, ¿verdad? Porque es impresionante, porque la referencia es directa, después todos los otros cines son iglesias ahora, y es muy El cine fuerte, ¿verdad? Porque El cine Victoria, disculpame, el cine Victoria está casi así intacto. El Cascarón, ¿verdad? Tiene y ha sido un cine demasiado importante para Asunción. claro, Luego, ¿sabes qué me parece también, Nato? Me encanta la idea esa, porque creo que evidentemente, la cartelera comercial es sumamente limitada en su capacidad de ofrecer películas, porque también está de una manera atada a tanques que vienen de otros países y que generan un montón de dinero. O sea, el cine es negocio en Paraguay todavía, porque no hay una sala de cine como la que estás mencionando. Hay pequeños ciclos culturales demasiado importantes, llámese a veces en La Manzana, en el Salazar, en la Alianza, en el ICPA. Yo creo que eso es muy valioso. Es muy valioso el Festival de Cine que lleva a cabo hace 30 años Hugo Amarra. Muy valioso, yo ahí vi grandes películas, pero me parece, Natu, que qué cosa se puede hacer desde la municipalidad. Articular eso, o sea, apoyar a que eso sea, a que todos los meses haya un ciclo en algún lugar. Y evidentemente, al poder tener una sala, va a haber una posibilidad que hoy no existe, ¿verdad? De tener en cartelera películas que son demasiado valiosas, demasiado importantes y que de alguna manera ya no tienen lugar en la cartelera comercial. Y eso acompañado, Natu, por una cinemateca, ¿verdad? A mí me tocó estar en la que se quemó la semana pasada, que es la Cinemateca de San Paulo. Me tocó estar 2 veces. Y es una locura, o sea, es una locura ver cómo el acervo, ¿verdad? La memoria audiovisual de un país, la importancia que se les da o se les daba anterior al gobierno de Bolsonaro, ¿verdad? El gobierno actual de Brasil, o sea, un cuidado, una delicadeza y una programación de ciclos geniales. O sea, yo hoy, si quiero saber algo, pero te doy una referencia súper cercana, si quiero saber algo del 2012, ¿verdad? Si quiero saber algo del golpe del 2012, no tengo a dónde irme a buscar imágenes. O sea, me tengo que ir a un canal de televisión donde me van a cobrar una fortuna y posiblemente no me van a dar luego nada del 2012. Quiero saber del 89, no tengo a dónde recurrir. Y hay mucha gente joven que quizá quiera investigar, que quizá quiera hacer algo con respecto a este país. Y no hay un lugar de referencia para buscar imágenes, ¿verdad? Es valiosísimo el trabajo que vino haciendo, por ejemplo, Manny Cuenca, pero yo estoy seguro que Manny, sumado de repente a un proyecto público fuerte de cuidado, o sea, Manny tiene desde el entierro, que creo que es el entierro de Ayala, de Alicia Ayala, de uno de los 2 presidentes Ayala, tiene la conferencia eucarística, no sé, que hubo en Paraguay en el año 26, están las imágenes, por otro lado, del Marqués de Babram,
que vino a filmar Paraguay en Mula a principios del siglo XX. Todo eso se va a perder si no hay un proyecto público fuerte que de alguna manera pueda cuidar eso, ¿verdad? Y ahí está Asunción. Te digo, por ahí en el trabajo de Abraham, que es más rural, no, pero en un montón de cosas que sucedieron en el desfile de la Victoria, todo lo que hizo Carrón con Sánchez Kell, o sea, todos esos materiales, yo creo que es responsabilidad nuestra hoy encontrar una forma de recuperarlos y sobre todo de ponerlos a disposición de la ciudadanía. Y en ese sentido creo que el compromiso es, creo, Marce, pensar con los colectivos que ya están trabajando y las personas que vos estás citando que hace muchísimo tiempo vienen ya haciendo esta tarea de forma personal o de forma colectiva desde los espacios de asociaciones, de espacios de la sociedad civil, podríamos decir, ¿verdad? Pero hay un compromiso de lo público que tiene que ver con este esfuerzo de la disputa de una sociedad democrática y la disputa de la memoria también en el marco de la inclusión, que ahí tenemos que tener, o sea, en Paraguay esa es la gran disputa, creo yo, ¿verdad? En términos de poder, este acceso que vos decís a una historia narrada, porque ahora la historia está mediatizada permanentemente por gente que está o muy posicionada de alguno de los lados o vedadas o veladas. Entonces creo que si unimos además, o sea, para mí se abren múltiples cosas, y la sociedad civil que ya viene trabajando, las asociaciones que se están formando, las academias que también están empezando a crecer en Paraguay en relación al cine, que son espacios, algunos en la universidad misma y otros en institutos y otros espacios de formación, que son también espacios súper valiosos para pensar una proyección. Incluso podemos pensar en cómo la municipalidad tiene la responsabilidad también de bajar la política nacional, el vínculo con el Ministerio, la Secretaría de Cultura, con el Ministerio de Educación, etcétera. O sea, hay de dónde agarrarse y qué hacer. Lo que tenemos que impulsar es una voluntad política que quiera generar esto, ¿verdad? Y que, sobre todo, tengan la paciencia del proceso de generar esto, porque yo creo que ahí lo que hay un desafío, ¿verdad? Porque hay que tener voluntad para construir procesos democráticos, hay que tener voluntad democrática. Eso implica hacer diálogo, sentarle a la gente, intentar de vuelta, volver a intentar, si se pelean, volver a tratar. O sea, hay como algo ahí de un esfuerzo que tiene que ver con el articular, que en política es muy clave y que requiere una escucha importante, que creo que no hay que perder de vista, ¿verdad? Porque la gente dice, no, pero ya hay que sacar, sí, hay que sacar, pero también hay que sacar en diálogo con la gente que está trabajando esto, porque sabemos también que el desconocimiento, que el ninguneo es algo que a la gente después le cala muy profundo, y desde la política pública no se puede trabajar desde ese lugar, ¿verdad? Entonces, y también pienso, Marcelo, en relación a lo que vos contabas de Sao Paulo y otros grandes espacios a nivel Mercosur que tenemos, la posibilidad incluso en estos vínculos regionales que construimos, de tener también acceso a esos acervos de manera coordinada en política regional cultural, ¿verdad? Porque también tenemos que poder pensarnos como un país en el marco de un continente y de una región que se piensa, ¿verdad? Y no siempre aislado, no siempre Paraguay visto desde otras academias, visto desde otro lugar. Nosotros también acercarnos a lo que produce otros países, nosotros también consumir lo que produce el cine independiente, el cine más crítico. Me parece que las potencialidades son miles, ¿verdad? Y a mí me parece que, y además redunda en una experiencia que es divertida, no sé cómo decirlo, ir al cine da gusto, es una experiencia cultural que está buena, ¿verdad? Que encuentra, además te obliga y te hace dialogar con tu ciudad, conocer los bares cerca, conoces las baradas colectivas, te vas con los amigos, te quedas, te necesitas, no sé, el cine es para mí todo un universo, ¿verdad? Que está ahora vedado más por un formato shopping que a mí particularmente me deprime un poquitito, debo confesarlo, porque tenés que pasar tantas tiendas para llegar, que es así como medio extraña ese vínculo, ¿verdad? Pero esa es una de las propuestas que tenemos y las ganas que tenemos, y sobre todo de ir instalando estos espacios de diálogo que no van a ser nuevos, porque la municipalidad creo que tiene intentos de haber construido cuestiones. También hay que retomar lo que ya se fue haciendo, para no decir que estamos descubriendo la pólvora permanentemente, ¿verdad? Eso también es otro mal que tenemos que superar. Así el primer, no sé qué, desconociendo todo lo que ya se viene haciendo, ¿verdad?
Yo creo que hubo y hay gestiones municipales que han tenido ideas y que han tenido proyectos maravillosos. Realmente nosotros hicimos Calle Última gracias a Fodesica, que fue un fondo municipal que fue complicadísimo de obtenerlo porque cuando ganamos el fondo nos reunimos y nos dijeron váyanse ahora a cobrarle el impuesto a los dueños de los cines que nos pagan desde los años 70 y ahí van a sacar su plata. O sea, fue toda una locura primero. Pero finalmente nos dieron el dinero y pudimos hacer esa película. Y me quedé con una cosa, Natu, nomás para cerrar la idea anterior Sí, de información y de memoria. Me parece que hoy en Paraguay el mapa de medios hace demasiado obvio el hecho de que la información está privatizada. O sea, la información está en manos de unas 5 familias que deciden lo que tenemos que saber. Ahora me parece también que acá tenemos que empezar a pensar desde una gestión municipal a no también privatizar la memoria, a no dejar en manos, ¿verdad?, de esa misma gente nuestra memoria de ciudad, ¿verdad? Y en ese caso sí creo que son importantes todas las iniciativas. A veces la gente hace memoria como hace Milda en Facebook, otra gente hace memoria con videitos en Instagram. O sea, de alguna manera hay unos sitios que se llaman Paraguay de antaño, Asunción de antaño. Hay gente que encuentra maneras de poder buscar formas de mantener viva la memoria de la ciudad. Pero no hay una municipalidad o no hay una iniciativa municipal que articule, ¿verdad? Y apoye eso para que eso sea sustentable en el tiempo, ¿verdad? Que es lo que de alguna manera va a generar el gran cambio, ¿verdad? Un momento en el que digamos, bueno, acá ya hay un proyecto público que va a seguir, ¿verdad? O sea, el Festival de Cine sigue estando en manos de Hugo Gamarra, que es un héroe porque lo hace todos los años, pero es una persona y es el esfuerzo, el tiempo y el desgaste de una persona, ¿verdad? Y hay así como un montón de otras personas haciendo esfuerzos gigantes para algo, pero yo no veo, ¿verdad? Que desde, quizá por eso que decís que todo el nuevo que viene muchas veces procura inventar la pólvora, se ve que hay proyectos que no tienen continuidad por el hecho de que al cambiar la administración se intenta hacer desaparecer aquello que se empezó. O sea, que hoy tengamos Manzana de la Ribera es una maravilla, que tengamos teatro municipal es una maravilla, pero tenemos que tengamos esa escuela de arte municipal es una maravilla, pero tenemos que tener un abanico, tenemos que tener mucho más para realmente poder celebrar la ciudad y poder sentir una, no sé, una mayor pertenencia, un mayor orgullo de ser asuncenos y para tener referentes en nuestra ciudad, para tener lugares de referencia a los que recurrir cuando trabajamos, o cuando sencillamente queremos curiosear, ¿no? por ejemplo, yo este 1 de agosto me fui al memorial de Licuabolaños que se construyó ahí, Marce, y es impresionante ese espacio. La verdad que el espacio que construyeron ahí en trabajo con la Asociación de Víctimas de Licuabolaños y los otros colectivos, el trabajo que hicieron con los arquitectos desde el llamado, pensado en lo que quería el colectivo, el barrio, la comunidad, que se construya sobre ese lugar que significó tanto dolor, ¿verdad? Y ahí vos te subís ahí en una parte, entras y es sorprendente porque entras en un teatro que es espectacular, así. Un teatro que yo me imagino la cantidad de cosas que se pueden hacer ahí, desde proyecciones hasta obra, conciertos, un teatro que se abre también hacia el patio, así más o menos como tiene el Juan de Salazar, o sea, y espacios para discusión, espacios que podrían ser salas de ensayo, o sea, está pensado para que la cultura habite ese espacio y se apropie de la memoria y crezca, ¿verdad? Entonces a mí me parece tan impresionante porque además es en otro barrio que no es el microcentro, está en un lugar donde va a tener acceso, donde hay una vida barrial la más importante y un acceso y esto que vos decís, ¿verdad? O sea, por un lado tenemos que generar mayores espacios, pero por otro lado tenemos que generar mayores propuestas para los espacios que tenemos también, ¿verdad? Para poder dialogar con la diversidad Y y la diferencia cuidar, que tenemos en Asunción. ¿Qué pasó? cuidar, yo creo que cuidar, en el tema de transporte público, ahora yo empecé a ver cómo la gente se planta más ante los problemas del transporte público, porque es demasiado importante, o sea, ya es el colmo esta mafia del transporte público, cómo mantiene a toda la clase trabajadora de la ciudad en general
a la gente que tiene que llegar a su trabajo ahora. Uno nunca sabe si van a venir, si no van a venir, si a qué hora, si cuánto, las reguladas, las no reguladas. Es un desastre, ¿verdad? Pero ojalá que esa misma rabia que yo vi en mucha gente y que celebré en contra de esta mafia del transporte público, también se dé en contra de las otras pequeñas mafias que a veces hacen grandes proyectos. Yo vi, Natu, grandes proyectos en Paraguay, donde incluso me llamaron una vez, me dijeron, vamos a inaugurar un cine con unos lentes que trajimos de Alemania, una cosa para proyectar, y a los 2 meses está todo saqueado, ¿verdad? Todo saqueado porque no hay una ciudadanía que, o sea, no quiero, hay unas autoridades sumamente responsables y una ciudadanía, nosotros todavía no aprendimos a armar un quilombo cada vez que nos roban de esa manera, ¿verdad? Yo vi 2 salas, particularmente en Paraguay, donde saquean todo y saquea a la misma gente que lo vende. Esa misma gente te vende, a los 2 meses te saquea, le vende a otro. O sea, tenemos que tener o sea, tenemos que ser muy cuidadosos de las conquistas que vamos teniendo como ciudadanos, porque realmente, te digo, es tristísimo por un lado que hayan tenido que morir 400 personas para que se genere un lugar de memoria con esa fuerza, con toda esta maravilla que me estás contando. Es tristísimo el origen, ¿verdad? Entonces, me parece que ojalá que ahora, en este lugar que me contás que todavía no tengo el gusto de conocer, ojalá que podamos como ciudadanos habitar el lugar y cuidarlo para que todo aquello que sea público, que esté allí, se conserve, se cuide y se mantenga, ¿verdad? Y ese justamente es el principal desafío que identificaban luego, por ejemplo, las personas de las organizaciones de Licua, ¿verdad? Decían, nosotros queremos que esto por un lado se cuide y se mantenga, pero por otro lado se llene de barrio, ¿verdad? De No, ellos barrio y son de un vida. ejemplo, Natu. Las organizaciones del post 1 de agosto son un ejemplo de organización, de lucha, son gente maravillosa. Me tocó en algunos casos conversar con ellas y con ellos y estoy seguro que si a ellos se les da ese lugar realmente como un instrumento, ellos lo van a cuidar. Yo de la municipalidad nunca tuve, o sea, siempre sé que hay buenas experiencias, así como muy malas experiencias, ¿verdad? Sé de gestiones municipales y a veces sé de individuos que toman un lugar, la responsabilidad de un lugar, hacen un trabajo maravilloso que lastimosamente a veces no tiene continuidad. Pero también me parece que hay, que bueno, que está siempre la idea, Natu, que con posibilidades de sumarse como la tuya a gestiones municipales, ojalá que se puedan crear proyectos a largo plazo de una ciudadanía fortalecida que cuide todo eso, ¿verdad? Y que también a mí me parece que esa estación de tren, Natu, está ahí sin que nadie sepa para qué está. Es un lugar maravilloso en el que se pueden hacer grandes cosas, así como, bueno, plazas y un montón de lugares públicos que yo creo que necesitan vibrar, necesitan de alguna manera ser habitados, ser sentidos por todas y por todos, y creo que me parece que evidentemente la gran responsabilidad ha sido de las autoridades municipales, pero me parece que también nosotros, si ahora hablamos de este lugar en Icua Bolaños, hablamos de pequeñas iniciativas que estén funcionando, hagamos la fuerza de ocuparlas, de sentirnos, de sentir esos lugares como propios y de pelear para que sigan bien cuidados, para que estén siempre de alguna manera listos para que nosotros podamos habitarlos, estar cómodos, disfrutarlos y también las nuevas generaciones, ¿no? Y con el desafío que nos toca ahora, Marce, poder pensar todo este retorno post pandemia que nos hace también replantearnos el espacio público y la gestión de lo público desde un lugar más preponderante en nuestras vidas, podríamos decir. Creo que una lección que nos dejó la pandemia fue justamente en el espejo que nos trajo, era la importancia que tiene lo público en nuestras vidas, tanto estar en el espacio público, disfrutar de una plaza, así como tener autoridades que apuesten por preservarnos, por preservar nuestra salud, por preservar nuestros derechos a trabajar, por preservar el transporte, la posibilidad de movernos seguros. Y si hablamos en términos de memoria, también por preservar lo que estamos construyendo como democracia, ¿verdad? Que en Paraguay nos cuesta tanto todavía, ¿verdad? Y yo la otra vez te quiero contar una anécdota porque me pareció así como muy fantástico. Yo me junté con mis vecinos a conversar sobre el barrio, ¿verdad?
y qué necesitábamos para el barrio, y qué sé yo. Yo vivo en Tacumbú, en el barrio Tacumbú, en Asunción. Y ahí me empezaron a contar ellos lo que era el barrio antes, que ellos estaban en la vereda, que venía a visitarle la novia a uno, y después todo cuando el novio salía se iban ya todos a visitarle porque ahí era la farra, y después se quedaban los novios y venían y estaban todavía afuera. Y todos acá, todos mis vecinos, bueno, no todos, una exageración, pero muchísimos de mis vecinos están en coros, cantan en coros de cámara, cantan en coros de la iglesia, cantan, es un barrio cantautor, había sido, yo así me vine a enterar que era, yo estaba en el medio de miles de cantantes y era espectacular porque ellos así empezaron a contar y hablaban desde la preocupación de que el barrio va a cambiar pronto, se está construyendo el polo público allá cerca de nuestro barrio y eso va a modificar la estructura demográfica de nuestro barrio, ¿verdad? Entonces ellos decían, nosotros no queremos volver a que el barrio sea igual, pero tampoco queremos que nuestras historias queden en la nada, ¿verdad? Así como, imagínate todas estas transiciones que están viviendo todos los barrios de Asunción, por las transformaciones que viven propias de la ciudad, de una ciudad que crece sin ser planificada, una ciudad que crece mucho vinculado a los intereses inmobiliarios, una ciudad que crece sin el involucramiento ciudadano en ese crecimiento, y nos estamos perdiendo un diálogo con gente que tiene un saber de nuestros barrios que es enorme, ¿verdad? Entonces, imagínate si podemos construir esos relatos para conectarnos con nuestros barrios de hoy, los de mañana y los que fueron, ¿verdad? Sería fantástico poder tener esos relatos pensados desde proyectos municipales que recuperen la memoria de los barrios, ¿verdad? Si hablamos de memoria, porque no tiene solamente que ver con pensar con eventos disruptivos, sino también con pensar nuestras vidas que van en tránsito en una ciudad que se transformó tanto en tan poco tiempo y que también la sentimos como muy abandonada, ¿verdad? En esto que vos citabas como al principio y que citabas en los textos que me mandabas, que era así como una ciudad lúgubre, una ciudad que está como también un poco desconectada, un poco abarrotada. Entonces, imaginé, poder narrar no sería genial. Y ya, yo me quedé así pensando, lo primero que pensé fue así, Malú, en mi cabeza era porque Malú estamos cercanas con Malú, esto hay que hacer algo audiovisual. Entonces era así, es muy genial, o sea, esas memorias son muy geniales y lo que nos posibilita poder proyectarnos y pensarnos, ¿verdad? Eso te tiraba de anécdota nomás, pero es como poder pensar las transiciones que vive nuestra ciudad, ¿verdad? Sí, pensar la ciudad como un lugar tan dinámico, ¿verdad? Yo, sabes que me crié mucho en frente a la plaza que hoy se llama, creo que Mayor Infante Rivarola, ahí al lado del Shopping Villamorra. Y me acuerdo que de chico siempre me iba a escucharle ahí a la bandita de policía, ¿verdad? Que era el gran evento cultural, justo allá en Villa me recordó esa bandita de policía. Y de repente era escuchar música nomás, ¿verdad? No importa que sean policía cuando uno es chico, ¿verdad? No te importa nada, no entendés eso. Y de repente ver cómo toda la ciudad se fue convirtiendo al menos en yo estoy en una zona de España, de la Ande para acá en las Mercedes, las murallas cada vez más altas, cada vez más guardias, cada vez más casetas. Y vos decís, esta no es la ciudad que yo quería. O sea, esta no es la ciudad en la que uno quiere vivir. Es como es una ciudad que por un lado expulsa un montón de gente por los costos, por la forma en la que la ciudad se va gentrificando, creo que se dice, pero por otro lado, lo que ofrece la ciudad a la gente que la habita también es bastante poco interesante, ¿no? Edificios, cada vez más edificios, murallas altísimas y guardias por todos lados. Me parece que tenemos que representarnos estéticamente, ¿verdad? Disfrutar de esa otra Asunción que es muy posible. O sea, yo veo que muchas veces el miedo es demasiado grande comparado a los riesgos reales y me parece que sería maravilloso, ¿verdad? Invertir más en las veredas y en los árboles y menos en las murallas y en los guardias, ¿verdad? O sea, yo creo que la gente que tiene empresa de seguridad se está dando una panzada en Asunción. Y me parece terrible que nos estén dando esa panzada a los viveros, ¿verdad? O POSI, que puede hacernos veredas, ¿entendés? Me parece que de alguna manera tenemos que repensarnos también con esos componentes para buscar la ciudad en la que queremos vivir. Y en ese sentido, el audiovisual puede contribuir desde muchos lugares. O sea, es que hay una película que se llama La Rata d'Amérique, La Rata de América, que vino Charles Aznavour, el cantante francés, a filmar a Paraguay en el año 63.
y se ve una Asunción, Natu, que te da piel de gallina. O sea, hay una toma que un hombre cruza, Charles Aznavour cruza la plaza ahí frente al Lido, el Panteón, y se va hasta el Banco de Fomento, y se cruza ahí con su objeto de deseo, digamos, en la plaza, y pasa al tranvía, y vos decís, ¿cómo quiero volver a vivir en esta ciudad? Qué locura sería, qué lindo sería que Asunción, y hay todavía ese potencial. Yo le creo todavía a Asunción. Yo creo que todavía tiene la posibilidad de repensarse, de recuperarse, ¿verdad? De alguna manera, porque me parece lo peor de todo esto, Natu, es que creo que todas y todos queremos lo mismo, ¿verdad? Queremos esa Asunción. ¿Entendés? Es cuestión de que podamos desde algún lugar articular ese deseo, y en ese sentido el cine es un aporte gigante, ¿verdad? Para hacerte repensar esa ciudad. A mí ver esa película me tocó desde ese lugar, o ver La Burrerita del Pacaraí, ¿verdad? Isabel Sarli. Yo me acuerdo que cuando vino Isabel Sarli a Paraguay, con Juan Carlos Maneglia, que es un fanático de Sarli, nos fuimos a hacerle recorrer a ella los lugares donde ella se paseaba en su burrito al principio de La Burrerita del Pacaraí, ¿verdad? Y fue una experiencia hermosa, ¿verdad? Pasar por toda esta calle que se llama Gondra, ¿verdad? Por todos los lugares donde se filmó esa película, y ver que en medio de ese cemento, de esa cosa fea que se hizo, de esas veredas rotas, de esa ciudad descuidada, está todavía un espíritu de una ciudad hermosa que podemos recuperar. Me parece que eso es muy importante. Bueno, Marcelo, creo que acabas de tirar como 3 actividades que tenemos que hacer ahora, luego ya. Tenemos que ver esa película, tenemos que ver y tenemos que hacer recorridos de las películas, que donde Asunción fue escenario de las películas, ¿verdad? O sea, que Asunción fue ese lugar donde se filmó y donde se narró. Tenemos que hacer eso, Marce, ya fue. Ahora que ya podemos encontrarnos más. Sí, 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 no, sí. Me parece lindo, me parece importante. Yo no sé, Nato, hay lugares en Asunción que los mismos asuncenos no conocemos, ¿verdad? Tanto en el día como en la noche, ¿verdad? Y creo que ahora todo esto que pasó nos da la oportunidad, y esta imposibilidad también, ¿verdad? Que tenemos de movernos mucho, de viajar mucho, también te hace repensar que la pucha, acá hay lugares hermosos que podemos, en algunos momentos, Nato, visitar, en otros momentos ocuparnos de recuperar, ¿verdad? Yo estuve muy cerca últimamente del Museo Andrés Barbero, donde vivió y trabajó Branka Susnik, y es un lugar que te transporta a la Asunción de los 50, es hermoso, y la mayoría de la gente con la que hablo no conoce, ¿verdad? Y no conoce por ahí porque no está interesado, no sé, se le embreta a Branka Susnik como una antropóloga difícil o como una historiadora. Alguna gente sabe lo que hizo la historia, pero aparte vivió en un lugar y conservó un lugar que es maravilloso. O sea, la estética de ese lugar está ahí, su habitación intacta. Y yo digo, ojalá que vengan mis sobrinos, gente que tiene 20, 25 años, y vea estos techos altos, vea esta otra ciudad que es mucho más amigable, ¿verdad? Me parece que es demasiado lindo poder pensarnos de otra forma, o sea, no ver tanto. Yo creo también, Nato, que el cine, así como es un poder transformador hacia el bien, es un poder transformador hacia el mal. Y el hecho de ver demasiado cine americano nos hace mal, nos hace querer vivir en esos departamentos todo apretados, así que salen en el cine de las grandes ciudades, y no entender que acá estamos en una ciudad que podemos todavía tener una vida mucho más holgada, mucho más tranquila, mucho más, como vos decías, con silla, con hamaca, en la sombra de un árbol, y vamos a disfrutar mucho más y va a ser menos difícil el clima también. Y además también construimos como referencias de deseos que no están acá, ¿verdad? Eso es lo loco de mirar siempre el deseo proyectado por otro, ¿verdad? Y que también está súper vinculado. ¿Cuántos de los deseos que tenemos son realmente nuestros? Yo creo que eso es lo que tenemos que preguntarnos. Porque no son así impuestos por esa fuerza de las imágenes. O sea, Hollywood, Natu, es un proyecto político. Hollywood es un gran proyecto político, y tenemos que entenderlo así, ¿verdad? Y no sentarnos nomás a disfrutar de algo que está hecho justamente para que en la estadística, ¿verdad?, seamos ese puntito. Así mismo, y que además nos parezca que hay formas de trabajar que son las naturales en todo el mundo, que hay formas de vivir que son los que se dan, que hay, o sea, como toda una cosa que de una universalización que no es la nuestra, ¿verdad? Entonces, incluso es el lenguaje, ¿verdad? Que
por otro lado, yo soy una nena que creció viendo la tele también, o sea, crecí viendo tele y también tengo una relación afectiva con ese mundo, pero una entiende después las referencias que les faltan o las cosas que nos encuentran y también le da el lugar de eso. Esto es algo que crecí viendo, pero no es de acá, o sea, vos entendés que no, que el mundo de acá es otro y que se construyen otras cosas y que bueno también sería la referencia de que esas cosas sean, que haya esas referencias de acá, ¿verdad? O sea, que podamos construir Claro. en esa relación con la construcción histórica y creo que ese es el desafío también de poder avanzar en un proyecto cinematográfico o audiovisual nacional que también haya quien compre, quien consuma, quien mire, que haya un mercado también para eso y que haya una intención política de mostrarnos y de mostrarnos en nuestra diversidad, ¿verdad? Porque así como vos decís, hay un, nos puede gustar algunas cosas, lo de la casa de Susnik nos puede gustar en las cuatro plazas, pero también hay gente que le gusta el skate, quiere un skate park, hay gente que quiere el río, hay gente que quiere mostrar otras cosas y ese diálogo tiene que existir en el audiovisual, o sea, la posibilidad también, o sea, para mí siempre el cine fue algo que me acerca, como la literatura, que me acerca a esos mundos que yo no voy a conocer, que no tengo acceso de otra forma, ¿verdad? Y eso es fantástico, porque eso también habla de la diferencia y del encuentro, que creo que es lo que nos falta en Paraguay, ¿verdad? O sea, esto de poder encontrarnos en un diálogo y que nos permitan reconocernos desde la diferencia que tenemos, ¿verdad? Que tanto nos cuesta acá, porque viste que la crítica acá está mal vista, o ya, ay, ya te estás peleando, no te pelees, ya no sé qué, las redes vinieron a exacerbar también un montón eso, hay poco debate en el colegio, poco debate en la universidad, entonces tampoco tenemos este espacio para reconocernos en la diferencia y eso creo que es lo que tenemos que pensarnos y ahí el audiovisual nos ayuda mucho porque, por ejemplo, te pongo un ejemplo, cuando surgió el Festival de Cine GLTV que trajeron las aireanas, un mundo se abrió detrás de eso, un mundo de prejuicio, además que era dificilísimo acceder a historias de amor LGBT, que la gente pueda pensar escenario, que no sea la campaña contra el SIDA, que no sea la campaña bajo donde te discriminan, o sea, se pensó y vimos películas, vimos historias de amor, vimos cortos, largometrajes, o sea, donde los protagonistas eran personas lesbianas, gays, transexuales, que en Hollywood no tenías cuando ellas empezaron el festival, no era lo que hoy es Hollywood, que tenés más eso como en un mainstream encontrás, ¿verdad? Y era fantástico, todos esperábamos ese momento, y además ese era el momento también de llevarle a los amigos más que estaban medio homofóbicos, que tenían medio no sé qué, les llevabas al festival, vamos a ver unas películas, le decías, y es súper distinto llevarle a alguien a ver una película que llevarle a una charla sobre derechos y no sé qué, ¿verdad? Sino que Claro. podías llevarle y acceden desde una historia que no le está moralizando, les está contando una historia, ¿verdad? Y eso es lo que estaba buenísimo de ese festival, que hasta ahora para mí ese es el valor enorme que tiene ese festival, porque nos permite poner en el tapete esas historias desde ese lugar, ¿verdad? Demasiado da gusto ese festival, demasiado da gusto ese festival. Así. Vamos también al Festival de la Aireana. Vos sabes, Nato, que hay un ejemplo muy claro en esto que decía la fuerza del cine. Vos sabés que gran parte del presupuesto de guerra, ¿verdad?, que había en Alemania y que hoy no puede haber, pasó justamente a ser un componente muy importante de su festival de cine, de la Berlinale. O sea, porque ellos creen que si ellos le ven, si la gente en Alemania ve películas de Francia, de Paraguay, de China, de Sudáfrica, va a querer pelearse menos, ¿entendés? Va a entender mucho más otras culturas, otras sociedades, va a reflexionar, va a pensar, porque el cine se escapa de la sala. Siempre salís, te vas a tomar un helado, un café o te vas a dormir solo y en tu cabeza está la película, sobre todo cuando es buen cine, ¿verdad? Cuando no es un cine así digerido para entretenerte solamente. Entonces me parece que el hecho de que en Alemania ese dinero que se usaba para la guerra hoy se usa para el cine, ¿verdad? Y sobre todo para difundir cine y producir cine también, me parece que te da un claro ejemplo de que de alguna manera la fuerza que entienden, ¿verdad?, que tiene el cine como un arma transformadora, pero en el sentido más hermoso de la palabra, ¿verdad? De transformar la cabeza para poder hacerte entender que otra gente vive distinto, que otra gente piensa distinto, que otra gente ama distinto, que otra gente
tiene una historia distinta que le marca, ¿verdad? Porque a veces eso mismo nos cuesta entender de repente de un país que vive bajo el Islam o lo que sea, nos cuesta mucho entender que hay toda una historia atrás que no es nomás, ¿entendés? Que sos mujer y sos adúltera y te apedrean. Hay todo un montón de cosas que tenemos que entender para poder encontrar una forma de buscar, ya sea cómo colaborar, cómo tratar de que esas sociedades también se transformen con su tiempo y a su manera, ¿verdad? Claro, sobre todo creo que nos ayuda mucho en este proyecto democrático de encuentro. O sea, me parece que el conocer la historia que hay detrás de todo, o sea, que acompaña a un ser humano en sus decisiones, en sus acciones y en sus creencias, que hay, además de una persona que se va a un templo, de una persona que enseña en un colegio, de una persona poder entender. Esa posibilidad nos da el cine y nos da también la literatura en algún, o sea, la narración de historias, ¿verdad? Entonces, cuando podemos hacer eso de manera desprejuiciada y cuando intencionamos que la diversidad de historias sea contada, porque yo creo que ahí lo que está el valor de lo político, de la política pública pensada, ¿verdad? Que uno intenciona que no sea eso digerido, que no sea la misma historia de siempre, que podamos ver diversidad. Ahí hay que meterle una cabeza y decir, yo quiero ver Asunción, pero quiero ver toda Asunción, no quiero ver dos barrios, no quiero ver dos personas, no quiero ver también la historia de todos los sujetos o de una cantidad que podamos contar, ¿verdad? Y creo que ahí hay un compromiso político construido sobre la base de lo que de un proyecto amplio y democrático, ¿verdad? Y ese es el desafío que creo que tenemos que empezar a disputar, esas las ganas que tiene esta candidatura y que tiene el frente en varios de sus espacios y de sus disputas, ¿verdad? Poder levantarnos y vernos más allá de los dos colores que conocemos, poder ver la diversidad que hay en nuestra sociedad, ¿verdad? Y apuntalar al crecimiento de esos espacios democráticos, ¿verdad? Creo que nos queda un compromiso, Marce, para seguir conversando. No pudimos hablar de la TV, ya pasó una hora de charla, aunque usted no lo crea. Nos quedó pendiente hablar del proyecto de la TV pública, que es una experiencia concreta de política pública pensada para ampliar los límites de la comunicación y para hacer una disputa en el imaginario, que para mí nos deja muchas lecciones, además sobre todo porque en el video que vos narraste, el que me mandaste del Congreso, que yo ya había visto, pero ahora le presté más atención, vos decís, fue un fracaso, esa experiencia fue un fracaso, pero de ese fracaso igual aprendimos y de ese fracaso, y no sé si antes de cerrar, podés contarme un chiquitito de por qué vos lo interpretaste a eso como un fracaso, y después vamos a hablar de la experiencia grande, pues no me puedo quedar con esa duda, y lo siento si... Yo hablaba mucho ahí, Natu, de un fracaso que uno lleva como orgullo, porque creo que nosotros, los que estuvimos dentro de la TV pública, a mí me da, hablar de la TV pública luego ya me da piel de gallina, porque fue para mí un momento muy fuerte en la vida, ¿verdad? Y me cuesta mucho hablar de TV pública, porque fue un esfuerzo demasiado grande para todas las personas que estuvimos ahí. ¿Sabes por qué, Natu? Porque no creíamos que estábamos cambiando el país. Que dijimos, nosotros de acá vamos a poder hacer algo que nunca se hizo, y nos dieron la libertad de hacerlo. O sea, nadie nos venía a apuntar con el dedo y a decir, tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello. Tuvimos todito ese grupo, algunos más tilingos que otros, tuvimos la oportunidad de construir un espacio público en televisión, de discutirlo, de debatirlo entre nosotros y de poder llevarlo adelante. Y me parece que ese momento fue muy único. Quizás no pudimos transformar la sociedad que soñábamos transformar desde el audiovisual o de la televisión, de donde sea, pero siento que nos transformamos nosotros también, que todas las personas que estuvimos en ese proyecto tuvimos de alguna manera, nos contagiamos de un aire que llevamos a todo lo que cada uno fue haciendo después, ¿verdad? A mí me encanta ver que toda la gente que trabajó en TV pública está hoy haciendo cosas interesantes en el espacio en que le toque estar, ya sea comunicación, política, medios, donde le toca estar, la gente está haciendo cosas, y me parece que a mí me gusta llamarlo fracaso, porque creo que sí, ¿verdad? No pudimos hacer la TV pública, hay que llamar las cosas por su nombre, pero creo que es un fracaso que llevamos todos con mucho orgullo. Me parece que está bien, ¿verdad? Me parece que está bien llamarlo así. Sí, me gusta además esa reivindicación del error o fracaso de un proyecto originalmente pensado y el replanteamiento de lo que el proyecto igual se constituyó, ¿verdad? Entonces,
para mí ese valor tiene, y creo que es verdad, estuvimos todos ahí, y no en vano además, Marcelo, creo que no en vano todos nos fuimos a la TV pública a defender el proceso, o sea, yo también ya voy a llorar, no en vano nos fuimos toda la ciudadanía ahí, ese fue el lugar que decidimos encontrarnos, no fue en la plaza, no fue vamos a la TV pública, ahí vamos a defender lo que significó ese gobierno, donde creo que todos sentimos un poco lo que estuvimos en el Ministerio de Educación en la campaña de alfabetización, lo que estuvieron en la SAS, lo que estuvieron en Función Pública, lo que estuvieron en el Ministerio de Salud, o sea, tanto intentamos construir otra cosa que te juro que el intento fue espectacular, o sea, creo que fue una experiencia muy políticamente emocionante y muy desafiante y creo que nos dejó a mí particularmente el deseo de seguir construyendo desde la política, porque la diferencia de estar adentro de donde se puede pensar la política pública y no estar es radical, ¿verdad? O sea, es radical. Y cuando hay equipo, cuando hay posibilidades de pensarlo, como vos decís, que da la libertad, que abre, que se invita a pensar, que se cuestiona, eso es un privilegio para una sociedad, para las sociedades que se animan a vivirlo, ¿verdad? Entonces creo que ese es el desafío que nos queda quizás en el panorama político que estamos viviendo ahora está un poco más complejo, pero también nos abre posibilidades enormes, ¿verdad? Para poder reconstruir un proyecto alternativo que nos permita pensarnos como sociedad, en este caso, para que nos permita pensarnos como asuncenos y asuncenas. Así que, Marce, te agradezco muchísimo este espacio. Muchísimo aprendí, nos quedan, ni siquiera hablamos de los fondos y todas esas cosas que yo pensé que íbamos a tocar, pero en realidad estuvo mucho más interesante hablar de estas cuestiones. Después podemos hacer materiales específicos para contar un poco qué hay en la municipalidad para hacer en términos de cultura concretamente en los proyectos que hay, pero el desafío es pensar esto que hablamos, el proyecto político que existe detrás del audiovisual, la posibilidad transformadora que tiene y las ganas que tenemos de construir eso, ¿verdad? Eso sobre todo. Claro que sí, Natu, y yo creo que hay muchísimo que celebrar de Asunción a pesar de todo lo que hablamos hoy. Y hay muchísimos artistas, poetas, escritores, cineastas, gente de teatro que se ocupó de retratar a Asunción con ese amor, desamor. Y ojalá que ojalá que la gestión tuya, ojalá que puedas estar, Natu, y que puedas de alguna manera ser un elemento ahí en el que todos podamos, que pueda ser esa articuladora entre el mundo cultural de Asunción, que es muy rico, muy diverso y muy interesante, y esas autoridades municipales, porque a veces yo al menos siento en muchas administraciones mucho hermetismo, y a veces la administración se abre más o menos, pero siempre está bueno tener instancias como esta de diálogo, sobre todo porque Asunción nunca va a dejar de ser una ciudad inspiradora. Lo fue para Pleyar, lo fue para Carmen Soler, lo fue para Elio Romero, para mucha gente que en su momento le ha dedicado versos, le ha dedicado tiempo, le ha dedicado amor a la ciudad. Y yo espero que este nuevo proyecto que estamos haciendo ahora, que se llama ¿Quién mató a Narciso?, a pesar de tener ese componente de muerte, de asesinato, de film noir, de oscuridad, también sea una carta de amor a Asunción. Está muy bien, vamos a estar pendientes del proyecto, Marce. Muchísimas gracias, nos quedan muchísimos desafíos. Agradecemos a toda la gente que participó en este vivo. Anotamos todos los comentarios para tener el retorno. Les recuerdo lo que se sumaron recién. Yo soy Natu Ferreira, soy candidata a concejala por el Frente Guazú para la ciudad de Asunción y estábamos conversando con Marcelo Martinezzi, genio del cine, exdirector de la TV Pública y un gran compañero para imaginarnos futuros mejores. Así que nos vemos en el siguiente vivo. Gracias, Marce. Gracias a todos y a todos los que nos acompañaron. Dale, chao, chao. Chao, chao. Gracias.